Una mujer está en el suelo. Un hombre la persigue, le arrebata el teléfono, la golpea, la jala del cabello y continúa la agresión mientras ella intenta protegerse. Pero hay un detalle todavía más indignante. A unos pasos hay un vigilante. Está ahí, está viendo. Y según el testimonio de la víctima, ella gritó pidiendo que la ayudara. El hombre encargado de la seguridad no detuvo la agresión, no protegió a la trabajadora. No hizo aquello para lo que precisamente existe un elemento de seguridad. Ese detalle cambia todo. Las imágenes corresponden a una agresión ocurrida hace unas semanas dentro de Park Life Paradox, en Santa Fe, Alcaldía Coajimalpa. La víctima era recepcionista. El hombre señalado es Octavio Jorge Cortés Jiménez, identificado en reportes periodísticos como empresario originario de Sinaloa. De acuerdo con la información difundida, una discusión relacionada con un pedido comenzó a escalar. Primero vinieron los insultos. Después, el hombre habría lanzado un teléfono, tomado otro aparato, perseguido a la trabajadora y finalmente la habría atacado físicamente. La mujer terminó con lesiones en el rostro, cuello y columna y necesitó collarín y atención médica. Y hay que decirlo con todas sus letras. La conducta que muestran esas imágenes es cobarde, abusiva y profundamente despreciable, porque una recepcionista no es propiedad del huésped. Una persona que te presta un servicio no es tu sirviente. Pagar una habitación no compra el derecho de humillar. Tener dinero tampoco te hace superior. Tener empresas, conocidos, abogados o supuestas influencias no convierte a nadie en dueño de la dignidad de otra persona. Antes de seguir, suscríbete a Alerta Roja, porque aquí vamos caso por caso, pista por pista, hasta donde otros no quieren mirar. Y aquí viene lo extraño. Según la propia trabajadora, el hombre llevaba semanas hospedado en el lugar y ya se habían presentado comportamientos agresivos previos que, asegura, eran conocidos dentro del establecimiento. Después de la agresión, el caso comenzó investigándose como lesiones dolosas, pero los abogados de la víctima insistieron en algo mucho más grave, que los hechos debían analizarse como feminicidio en grado de tentativa. Y entonces ocurrió el giro. Este 13 de agosto, autoridades estadounidenses detuvieron en San Diego, California, a Octavio Jorge Cortés Jiménez. La Fiscalía de la Ciudad de México lo buscaba precisamente por su probable participación en feminicidio en grado de tentativa. Había gestionado colaboración internacional y una ficha roja para localizarlo. Su detención no significa una condena. Conserva su presunción de inocencia y será un juez quien determine su situación. Pero jurídicamente el escenario ya no es el de una simple pelea dentro de un hotel, y esta diferencia puede significar décadas de cárcel. Porque si la fiscalía logra demostrar que existieron actos encaminados a privar de la vida a la víctima, que el resultado no ocurrió por circunstancias ajenas al agresor, y que además existió alguna de las razones de género previstas por la legislación, la pena potencial cambia brutalmente. Pero hay más, porque mientras toda la atención está puesta sobre el hombre que lanzó los golpes, todavía queda otro personaje frente a las cámaras: el vigilante. ¿Qué castigo puede recibir alguien contratado para proteger cuando observa cómo una mujer pide auxilio y aparentemente decide no intervenir? Ahí es donde este caso se vuelve todavía más incómodo. El Código Penal de la Ciudad de México establece para el feminicidio consumado una pena de 35 a 70 años de prisión. Pero aquí la investigación es por tentativa, y el propio código establece que, tratándose de tentativa, la sanción se mueve entre una tercera parte de la pena mínima y 2/3 partes de la máxima prevista para el delito consumado. Traducido a números: si la Fiscalía acredita feminicidio en grado de tentativa bajo esas reglas, el rango base podría ir aproximadamente de 11 años y 8 meses hasta 46 años y 8 meses de prisión. No es la sentencia de Cortés Jiménez. Es el marco que podría enfrentar si la acusación prospera y un tribunal lo declara culpable. 46 años y 8 meses. Ese es el tamaño jurídico que puede alcanzar una agresión que quizá alguien creyó que terminaría como otro video viral, otra indignación de 3 días y después silencio.
Y hay un detalle legal especialmente importante. El artículo que regula el feminicidio contempla distintas circunstancias para establecer razones de género, entre ellas determinadas relaciones de superioridad, subordinación o servicio. Pero la Fiscalía todavía tiene que demostrar los elementos concretos del delito, y especialmente en una tentativa, acreditar que existieron actos encaminados a provocar la muerte. No basta con nuestra indignación, no basta con que el video sea brutal. La justicia exige pruebas. Si esa acusación no se sostuviera y el asunto terminara jurídicamente en lesiones, el panorama sería muy diferente. Dependiendo del daño acreditado por los peritos, el artículo 130 contempla diversas penas y en lesiones de extrema gravedad puede llegar a 6 a 8 años, sin entrar todavía en eventuales calificativas que tendrían que demostrarse por separado. Precisamente por eso la clasificación jurídica importa tanto. Pero ahora volvamos al hombre de seguridad, porque esto no cierra. La víctima aseguró que pidió auxilio. Un especialista del Consejo Nacional de Seguridad Privada calificó públicamente lo observado como una clara omisión y explicó que un elemento de seguridad debía haber actuado desde la fase verbal para intentar contener la situación y, una vez iniciada la agresión física, activar una respuesta para proteger a la víctima. Eso no significa lanzarse irresponsablemente a una pelea. Significa hacer seguridad, intervenir conforme al protocolo, pedir respaldo, solicitar inmediatamente presencia policial, separar cuando sea posible y evitar que el ataque continúe. Entonces, ¿para qué estaba ahí? Un uniforme no es decoración, una placa no es disfraz, y cobrar por cuidar un inmueble mientras una trabajadora es golpeada delante de ti plantea una pregunta brutal. ¿Falló un hombre o falló todo el sistema de seguridad del lugar? La Secretaría de Seguridad Ciudadana abrió una revisión sobre la empresa de seguridad privada involucrada para determinar posibles omisiones. El hotel, por su parte, afirmó posteriormente que solicitó intervención policial cuando tuvo conocimiento del caso, acompañó a la víctima y dio por terminada la estancia del huésped. Esa es la versión de la empresa. Pero nada de eso elimina la pregunta sobre los segundos exactos en los que la agresión estaba ocurriendo frente al personal encargado de seguridad. Y si quieres seguir entendiendo cómo se conectan estas piezas, suscríbete a Alerta Roja, porque esta historia todavía no termina y cada nuevo dato puede cambiarlo todo. Ahora viene lo más delicado. ¿Puede ir a prisión el vigilante? No, automáticamente. El Código Penal contempla la llamada comisión por omisión, pero para atribuir un resultado penalmente a quien no actuó, habría que demostrar que tenía un deber jurídico específico de impedirlo, que efectivamente podía hacerlo y que ocupaba una posición legal de garante respecto del bien protegido. En otras palabras, ser un pésimo vigilante no convierte automáticamente a alguien en coautor de un delito. La Fiscalía tendría que probar mucho más. Hasta ahora no existe información pública que confirme una acusación penal contra ese guardia, pero su conducta sí merece ser investigada, porque hay una diferencia enorme entre no poder detener una agresión y simplemente observarla, y esa diferencia podría terminar decidiéndose en una carpeta de investigación. Ahí es donde este caso se vuelve todavía más incómodo. Aquí aparecen 3 escenarios, y hay que separarlos con cuidado. El primero es el escenario menos oscuro para el vigilante, que se haya paralizado, que estuviera mal entrenado, que temiera empeorar la situación o que realmente no tuviera condiciones para enfrentarse físicamente al agresor. Eso podría explicar su conducta, pero no necesariamente la justifica profesionalmente, porque incluso sin utilizar la fuerza había protocolos posibles: pedir refuerzos, activar emergencias, llamar inmediatamente a la policía y colocar a la víctima bajo resguardo en cuanto fuera posible. Si eso no ocurrió, la pregunta laboral y administrativa permanece. El segundo escenario es mucho más grave: negligencia u omisión profesional seria. Que el elemento hubiera recibido capacitación, tuviera obligaciones específicas, pudiera activar los mecanismos de protección y aún así no lo hiciera. Ahí no solamente se analizaría al individuo, también habría que revisar a la empresa. ¿Quién lo contrató? ¿Quién lo capacitó? ¿Qué protocolo existía? ¿Si estaba autorizado? ¿Qué instrucciones recibió? ¿Y por qué una trabajadora pudo quedar expuesta mientras había seguridad privada presente? Precisamente ese tipo de posibles omisiones ya está bajo revisión de las autoridades capitalinas. Y existe un tercer escenario, el más oscuro, que hasta ahora no está confirmado. Que apareciera evidencia de una decisión deliberada de facilitar la agresión, ayudar al atacante o incumplir conscientemente un deber jurídico de protección en circunstancias donde podía evitarse un resultado.
Si algún día surgieran mensajes, instrucciones, acuerdos, pagos o cualquier prueba de colaboración, entonces la discusión dejaría de ser solamente laboral y podría entrar de lleno al terreno penal. Pero hoy no existe información pública que permita afirmar una complicidad. Plantearlo como hecho sería irresponsable. Eso es justicia. Investigar hasta donde llegue la evidencia, no inventar culpables, pero tampoco mirar hacia otro lado. Y respecto del hombre señalado como agresor, el punto ya es distinto. Ahora existe una orden por tentativa de feminicidio y una detención en Estados Unidos. Si la acusación se sostiene, tendrá oportunidad de defenderse y la fiscalía tendrá que demostrar cada elemento frente a un juez. Si es condenado bajo esa figura, hablamos de una pena que, conforme al cálculo legal de tentativa, puede acercarse a 47 años de prisión. Que esto también sirva para romper una idea miserable que todavía existe en ciertos ambientes. El dinero compra una habitación mejor, compra un automóvil, compra abogados, compra comodidad. Lo que no compra es superioridad humana. Quien está detrás de una recepción tiene exactamente la misma dignidad que quien llega con una tarjeta de crédito costosa. La camarera, el mesero, el chofer, el guardia, la recepcionista, la persona que limpia una habitación no son inferiores a quien paga. Están trabajando. Y alguien que utiliza su posición económica para humillar a un trabajador no demuestra poder, demuestra pequeñez. Lo confirmado ya es grave. Lo que falta por determinar podría ser peor, porque este caso no debe terminar solamente preguntando cuántos años podría recibir quien lanzó los golpes. También debería obligarnos a preguntar por qué una mujer tuvo que pedir ayuda frente a alguien contratado para brindar seguridad, y aparentemente esa ayuda no llegó. ¿Ustedes qué opinan? Si fueras la víctima, ¿considerarías suficiente que investigaran solamente al agresor? ¿Crees que el vigilante debería enfrentar consecuencias laborales severas? ¿Crees que la empresa tendría que responder por su capacitación? ¿Y si legalmente se demostrara que el guardia tenía el deber y la posibilidad real de impedir que la agresión continuara? ¿Debería investigarse también una responsabilidad penal? Si quieres que sigamos investigando este caso y todos los que sacuden al país, suscríbete a Alerta Roja, activa la campana y déjame en comentarios qué pista crees que cambia toda la historia. Porque la justicia no consiste en organizar un linchamiento, consiste en que el dinero no compre impunidad, en que un uniforme signifique responsabilidad y en que nadie vuelva a pensar que una persona que le presta un servicio vale menos que él. Octavio Jorge Cortés Jiménez ya fue localizado. Ahora tendrá que enfrentar el proceso correspondiente y será un tribunal quien determine su responsabilidad. Pero el video dejó otra pregunta que no puede desaparecer con su captura. Cuando alguien está obligado a protegerte, ¿te ve pedir auxilio y decide no actuar? ¿En qué momento deja de ser solamente un mal vigilante y su silencio empieza a formar parte del peligro?